Bienvenidos a Frontera Geek. En nuestro anterior video les trajimos la historia completa de Jaws, la más reconocida e icónica saga que mostró a los míticos tiburones blancos como una imparable y temible fuerza de la naturaleza. Y aunque las sucesivas secuelas fueron decayendo en calidad argumental y aceptación del público, la primera cinta, la de 1975, se posicionó como un clásico atemporal del séptimo arte. ¿Pero sabías que existió la posibilidad de que la mítica Jaws tuviera una precuela desarrollada por el mismísimo Steven Spielberg? Eso y más en el video de hoy. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Como ya señalamos anteriormente, Jaws o Tiburón de 1975 es considerada en la actualidad como una de las obras maestras del cine, uno de los primeros y a la vez más complicados trabajos del gran Steven Spielberg. Película que no solo se hizo célebre por el terrorífico y enorme Bruce, el tiburón blanco, y por la tensión y suspenso que lo envolvió en toda la película, sino también por la calidad actoral y de desarrollo de sus tres inconfundibles protagonistas, siendo una de sus más memorables interacciones la escena en la que Quint, el desenfadado capitán de la Orca, les narra sus traumáticas vivencias como parte de la tripulación del crucero USS Indianapolis durante la Segunda Guerra Mundial. Un perturbador relato que, además de funcionar como punto de desarrollo y origen de la personalidad y actitud de Quint, fue una referencia a uno de los más trágicos y perturbadores eventos históricos dentro de la ya terrible historia de la Segunda Guerra Mundial. Su narración lo ubica como parte de la tripulación del buque insignia USS Indianapolis, un navío estadounidense que estuvo encargado de transportar la primera bomba atómica que fuera usada por los Estados Unidos para forzar la rendición de Japón a mediados de 1945, año en que terminó la Segunda Guerra Mundial. Un acontecimiento real que no solo fue usado como parte del guión, sino que también fue uno de los precedentes históricos en los cuales se inspiraron para su desarrollo. Tras el rotundo y taquillero éxito de Jaws, Universal Studios planificó una segunda película para la cual el director original, Steven Spielberg, tenía una idea muy diferente a la que finalmente fuera llevada a producción: desarrollar una precuela narrando los traumáticos eventos relacionados a los tiburones que Quint refiriera en la icónica escena del primer film. Una película cuyo protagonismo hubiera recaído sobre una versión joven del desenfadado capitán y que hubiera dado origen tanto a su personalidad como a su obsesión con los depredadores marinos. Como bien señalamos en nuestra reseña de la película de 1975, la producción de Tiburón fue tremendamente complicada y accidentada, razón por la que Spielberg, en alguna entrevista, refirió que no quiso involucrarse en un nuevo proyecto de Jaws, puesto que, en sus propias palabras, había tenido una terrible experiencia en el mar filmando la primera película. Como bien sabemos, la segunda, en lugar de seguir el sendero ideado por Spielberg, se convirtió en una secuela con una historia bastante repetitiva en relación al film original y sin los elementos de suspenso y terror que lo hicieron célebre. ¿Pero una precuela con las características de lo propuesto por Spielberg hubiera sido más exitosa? Pues según los registros históricos y las declaraciones de los pocos sobrevivientes de aquel evento, hubiera sido aún más atemorizante. Dada la importancia de su tarea, la misión del USS Indianapolis fue llevada bajo el radar. Fue elegido para hacer el transporte de la importante carga solo por estar geográficamente más cerca del punto de destino, pese a no ser el más rápido, equipado ni mejor armado de la flota estadounidense. El buque no poseía medios de detección de submarinos enemigos y, peor aún, con la finalidad de que su presencia fuera ignorada, tuvo que cumplir su misión sin una flota escolta que lo proteja de ataques enemigos especializados. La misión fue prácticamente suicida y tuvo que ser cumplida por la tripulación y el contraalmirante, Charles McVay, sin tener la información sobre lo que estaban transportando, aunque las sospechas sobre la relación entre su carga y el llamado Proyecto Manhattan, nombre clave con el que se conoció a la investigación que dio a luz a las primeras bombas nucleares, eran constantes.
Pese a todo, el Indianapolis logró cumplir con su misión en tan solo 10 días, pero fue en su camino hacia un nuevo destino que empezó la pesadilla de la tripulación. Según los registros, el contraalmirante McVeigh solicitó que una escolta de protección acompañe al buque hacia el nuevo punto designado, pero dicha escolta le fue negada por el oficial respectivo bajo el argumento de que las aguas en las que navegaría habían sido limpiadas de barcos de guerra japoneses, aunque sí le sugirió que navegue en zigzag, una medida usada para evadir ataques submarinos, puesto que, como ya dijimos antes, el Indianapolis no tenía equipos para detectar ese tipo de amenazas. Una medida preventiva que, según el oficial a cargo, ni siquiera era necesaria, puesto que éste estaba convencido de que el recorrido era seguro, dato absolutamente errado, siendo el caso de que el alto mando estadounidense sabía que había al menos 4 submarinos japoneses operando en aquella zona, y que uno de ellos había hundido otro navío norteamericano días antes. Sin embargo, McVeigh zarpó sin estar al tanto de ninguno de esos datos. Inicialmente, el Indianapolis navegó en zigzag antisubmarino, pero en un tramo avanzado decidió abandonar dicha estrategia para ahorrar tiempo, y poco después sería detectado por un submarino japonés, el cual logró asestarle 3 torpedos que dejaron al Indianapolis sin capacidad de comunicarse y camino al hundimiento. McVeigh entonces ordenó a los marinos abandonar la nave, y así, casi 900 hombres lograron llegar al agua mientras el buque se hundía, llevándose a más de 300 cuerpos de marinos que ya habían perecido, ahogados o por los ataques. Según se sabe, las noticias sobre el hundimiento del Indianapolis fueron interceptadas por el alto mando estadounidense, pero debido a la naturaleza secreta de su misión, se hizo poco creíble su presencia en la zona, por lo que pensaron que se trataba de una trampa para atraer otros navíos al lugar para ser emboscados. Según los testimonios de algunos de los sobrevivientes que fueron recopilados en un perturbador documental sobre todo lo que vivieron los marinos del Indianapolis, habían atravesado por una de las más grandes historias de supervivencia. Inicialmente, los casi 900 hombres que habían caído al agua solo estaban preocupados por no ahogarse. Algunos contaban con chalecos salvavidas, y otros intentaron mantenerse a flote con las pocas balsas que lograron liberar. Gritaban, pataleaban y nadaban de un lado a otro buscando unirse a otros hombres, sin saber que todos sus movimientos podían ser detectados por los depredadores marinos. Tras las primeras horas del naufragio, aparecieron los primeros tiburones, atraídos por el ruido del hundimiento de la nave. Después, aún sin ruido, a lo largo del primer día se habían congregado entre 120 a 150 escualos, atraídos de varias millas a la redonda por la sangre y fluidos de los náufragos. De acuerdo al área geográfica, existían 4 tipos predominantes: los tiburones azules o tintoreras, los de seda, los tiburones mecos, conocidos por su gran velocidad y su capacidad de saltar grandes alturas fuera del agua, y también una de las especies más agresivas, los tiburones oceánicos de punta blanca. Todos capaces de crecer hasta 10 pies de largo, alrededor de 3 metros, lo suficiente para ejecutar ataques mortales en humanos. Conforme avanzó la noche, los marinos se percataron de la presencia de los tiburones cuando estos empezaron a golpear sus balsas, curiosos, probándolos, estudiándolos. Según lo narrado, alrededor de 200 hombres habían muerto por sus heridas durante la primera noche. Los aún vivos tomaban los chalecos de los fallecidos y comenzaron a encontrar sus cuerpos mutilados. Tuvieron que atestiguar cómo los cuerpos flotantes de los muertos empezaban a ser sacudidos y movidos de un lado a otro, cuando comenzaban a ser devorados bajo la superficie del agua. Los fallecidos se habían convertido en una fuente abundante de alimento, y cuando ya no había más cadáveres, comenzaban a ver a algunos de sus compañeros vivos ser arrastrados y desaparecer bajo las aguas. Los hombres eventualmente entendieron que buscaban a los más débiles, a los heridos, a aquellos que quedaban solos o aislados del grupo. Intentaron mantenerse unidos, sabiendo que la fuerza, o en su caso, la resistencia, se encontraba en los números. Tuvieron que sobrevivir una noche tras otra temiendo quedarse dormidos por el temor a ser atacados o arrastrados a las profundidades por algún tiburón. Todo eso
mientras soportaban la insolación durante el día y el terrible frío en las noches. El hambre y la sed, la que llevó a muchos a beber agua salada y sellar así su sentencia de muerte. Las noches parecían ser tranquilas, hasta que escuchaban algún grito y sabían que alguno de ellos había sido atacado. Cada amanecer tuvieron que tomar difíciles decisiones cuando algún compañero había perecido por el cansancio o la hipotermia, alejar su cuerpo de ellos para no atraer a los depredadores. Pero siempre aparecían nuevos cadáveres que mantenían a grandes cantidades de escualos en la zona, y una vez consumidos, comenzaban a acechar a los heridos nuevamente. Y fue entonces que empezaron a haber ataques más seguidos. Según la percepción de los que vivieron para contarlo, intentaban cazar a alguien cada 3 o 4 horas. Fue por eso que se corrió la voz de que si eran atacados, intentaran defenderse golpeándolos en los ojos, la única posibilidad de defensa que tenían. Durante 4 noches y 5 días los hombres flotaron, presas del hambre, la deshidratación, la insolación, las heridas e infecciones, y eventualmente del ataque de los tiburones. Incomprensiblemente, el alto mando no se percató de la ausencia del Indianapolis hasta días después de su fecha de llegada anunciada. Los sobrevivientes fueron hallados de casualidad por un avión de patrullaje. Y con la llegada del primer barco, se recogieron a 316 sobrevivientes, incluyendo al almirante McVeigh. Solo 316 de casi 900. Algunas balsas fueron encontradas vacías. Según el relato de aquellos que lograron salir vivos, fue la experiencia más horrible de sus vidas. Enfrentar el hambre, la sed, el frío y el calor, con la tensión constante de que en cualquier momento podían ser atacados por un depredador marino. Esa hubiera sido la historia narrada por la precuela propuesta por Steven Spielberg, la adaptación de una de las más grandes masacres de seres humanos hechas por animales. Una que posiblemente hubiera sido mucho más impactante y memorable que la secuela que finalmente obtuvimos, no solo al narrar un impactante hecho histórico, sino también al combinarlo con el magnífico manejo de suspenso y terror que en ese caso no hubiera envuelto a un escualo, sino más bien a docenas de ellos. Y aunque dicha precuela nunca fue filmada, tenemos que referir que la historia del USS Indianapolis sí fue adaptada al formato cinematográfico en el año 2016 con el papel protagónico, es decir, el del contraalmirante McVeigh en las manos de Nicolas Cage. USS Indianapolis, Men of Courage, Hombres de Valor. Cinta que narra la historia del navío y su tripulación desde antes de que este fuera escogido para hacer el transporte de los elementos y partes de la bomba de Hiroshima, hasta después del rescate de los supervivientes y el drama humano de aquellos que regresaron marcados por tan terrible experiencia. Sobre todo, del almirante McVeigh, quien fue utilizado por el alto mando militar como chivo expiatorio para librarse de la responsabilidad de los cientos de muertos que la operación del Indianapolis demandó. Si bien la película en varias escenas tiene efectos especiales notoriamente simples, que por momentos la hacen sentir como una película clase B, sí presentan el episodio de la supervivencia de los náufragos a merced de los tiburones de manera aceptable, en forma dramática y con cierto suspenso, aunque mucho más centrado en los conflictos humanos, las relaciones interpersonales y las historias particulares de algunos personajes que tuvieron cierto grado de protagonismo, quizás innecesariamente. La película es, en definitiva, distante del enfoque tenebroso, incierto, angustiante y completamente centrado en el misterioso animal que antagonizó Jaws de 1975. Men of Courage no es un film de suspenso y horror, sino más bien un drama. Lo que sí hay que señalar es que si bien en muchas de las tomas se ven tiburones de punta blanca, la mayoría de las escenas mostraron tiburones blancos, el mismo subtipo de escualo de la saga de Jaws. Es innegable que la apariencia del gran blanco es una de las más amenazantes. Pero a diferencia de la clásica Jaws, en la historia del Indianapolis, los tiburones solo fueron un elemento más de tragedia derivado de múltiples actos humanos cuestionables. En un primer momento, el alto mando decidió arriesgar la vida de cientos de hombres enviándolos sin escolta para intentar asegurar su misión. Según se dice,
Incluso existió una directiva que priorizaba la seguridad de la carga por sobre la de los marinos de la tripulación. La poca importancia que el alto mando daba a las vidas de sus propios hombres quedó expuesta cuando ni siquiera se ocuparon en buscarlos ante el retraso de la llegada del buque. Peor aún, sacrificaron la vida e integridad del almirante McVeigh para evadir sus propias responsabilidades. Y todo eso en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el segundo conflicto bélico más grande de la historia de la humanidad, aquel que tomó las vidas de más de 50 millones de personas en el mundo. Ante tales hechos históricos, uno termina dándose cuenta de que un tiburón es solo un animal buscando sobrevivir, un ser instintivo, libre de malicia, maldad y villanía. Anualmente se registra que en todo el mundo hay entre 5 a 10 muertes humanas por ataques de tiburón, pero en la otra cara, entre 50 a 100 millones de muertes de tiburones por manos humanas. Queda claro que en el mundo real, el verdadero villano de un hombre y de toda especie del planeta siempre será otro hombre. ¿Qué dicen? ¿Les hubiera gustado que Steven Spielberg hubiera dirigido una precuela centrada en un joven Quint durante la terrible experiencia del Indianápolis? Los leemos en los comentarios. Recuerden que si son fans de la saga de Jaws, en el canal tienen disponible el recuento de toda la historia y además la reseña y los secretos detrás de la concepción del mítico film de 1975. Esperamos que este video les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.